nos hace falta encontrarnos más, a pesar de la distancia, así que esto también es una buena excusa para hacerlo. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Marcela, y dejo a Juan Carlos con la palabra para que dirija el conversatorio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, director. Gracias a todas y todos quienes nos acompañan, como usted ha dicho, en esta plataforma y a través del periódico En Estrado. Para entrar directamente en materia, hoy vamos a conversar, analizar y a mirar también desde un punto de vista crítico esta nueva regulación de delitos en pandemia, y nos vamos a preguntar, como muchos, si es que la norma y las normas que lo regulan son o no constitucionales. La alusión está hecha directamente al ya antiguo tipo penal base del artículo 318 del Código Penal y a estos constructos nuevos y recientes como son el 318 bis y el 318 ter del Código Penal, que han tenido que ser introducidos a consecuencia de lo que algunos denominan la masiva desobediencia ciudadana de personas individuales y de organizaciones o empresas. Para comenzar el día de hoy, hará una exposición sistemática sobre los elementos, principios, criterios, reglas y herramientas de control constitucional de la política criminal del legislador, en doctrina y clave constitucional, con mención a algunas sentencias relevantes del excelentísimo Tribunal Constitucional, la profesora doctora doña Marcela Peredo, profesora del programa del LLMUC. Evidentemente, lo que aquí vamos a aportar, y les agradecemos su presencia, es un punto de vista bastante novedoso en el análisis penal de estas normas, puesto que introduce en la mesa de trabajo de los abogados la clave constitucional, el análisis constitucional del paso previo a la dictación de la norma, cuál es la política criminal en que ésta se funda. Con posterioridad vamos a dar el paso a nuestros invitados, quienes van a exponer su punto de vista sobre distintos ángulos también del tema planteado, en sus aspectos sustantivos, dogmáticos, procesal penales y desde la óptica del derecho internacional. En primer lugar, luego intervendrá don Julián López Masle, muy conocido y respetado profesor de la Universidad de Chile, conocido y reputado también litigante. El profesor don Jaime Vera Vega, doctor en Derecho Penal y de Litigación de la Universidad Católica de Valparaíso. Y cerrará doña María Angélica Benavides, doctora y profesora de la Universidad Andrés Bello de la Universidad Aconcagua. Luego de ese bloque vamos a pasar a preguntas del público. Debo adelantar que ya hemos recibido más de 100 preguntas, muy interesantes de todos ustedes, que hemos seleccionado y agrupado por materias, las que vamos a entregar también, y hemos clasificado, le hemos entregado a los ponentes para que ellos puedan hacerse cargo de las mismas en su minuto. Y también vamos a dejar un espacio para conocer cuáles son aquellas que puedan plantear nuestros concurrentes. Al final vamos a hacer un cierre con algún remarque y vamos a dejar planteado cuáles son los desafíos que este tema plantea en cuestiones de tanta actualidad que no van a estar ausentes en esta mesa, como son el o los requerimientos de posibles efectos anticonstitucionales de estas normas pendientes de resolver y cuál es la, comillas, sensación mayoritaria que hay en general sobre las afectaciones del sistema de justicia y del sistema de justicia penal en pandemia. Entonces, sin demorarlos más, muchas gracias. Dejo con la palabra a la doctora profesora Marcela Peredo. Hola, muchas gracias Juan Carlos, colega y amigo en el curso del LLM. Es un agrado para mí estar hoy compartiendo este webinar todos juntos. Agradecer también al director del magíster, el profesor Miguel Ángel Fernández, y también a Cecilia, que nos ha apoyado, Cecilia Rosales, también del magíster, que nos ha apoyado en toda esta realización de la actividad sobre un tema muy, muy relevante el día de hoy, pensando que hoy por la mañana se declaró admisible el requerimiento de una jueza de garantía en relación con el artículo 318 que tú mencionabas. Yo quisiera compartir aquí, si es que voy a ver si lo logro hacer bien, vamos a poner el compartir para que la gente pueda ir viendo los distintos criterios jurisprudenciales, todas las personas que nos acompañan, que ha existido en materia de límites constitucionales de la política criminal. Es impresionante cómo el derecho constitucional ha permeado a partir de la reforma procesal penal al derecho constitucional y viceversa. Por lo tanto, no es tan extraño pensar que una jueza puede, a partir de una gestión pendiente, según el artículo 93, número 6 de la Constitución chilena vigente,
acudir al Tribunal Constitucional cuando tenga dudas sobre precisamente la aplicación de alguna norma que resulte decisorio litis o decisiva del caso concreto. Y la verdad es que en ese contexto el artículo 318 plantea junto con los problemas penales algunos desafíos en términos constitucionales, porque normalmente el Tribunal Constitucional ha tenido dos criterios, si yo pudiera resumir en términos más bien sencillos, desde que se produjo la reforma, el problema del acceso al recurso, y luego después ley Emilia, ley de control de armas y otros tipos de carácter penal que se ha presentado y que normalmente se relacionan con dos artículos, tal como lo hizo la jueza que presenta el requerimiento en el caso concreto actual. Ella entiende que puede haber un problema de aplicación con el artículo 19, número 2 de la Constitución, en el sentido de que el 318 vulneraría eventualmente en su aplicación al caso concreto la igualdad ante la ley y el debido proceso, principalmente en algo que para ustedes como los penalistas es muy, muy importante, que sería el principio de tipicidad y de legalidad, digamos. Entonces, pero más bien, desde la perspectiva constitucional, no es ajeno, y eso quisiera dejarlo establecido, no es ajeno al TC, a nuestro Tribunal Constitucional, el análisis de este tipo de normas. Ya existe jurisprudencia al respecto, y en ese sentido hay criterios que uno puede establecer. A propósito del margen de apreciación del legislador en la política criminal, que luego se instala en una ley determinada para regular una situación en concreto, ¿sí? Entonces, primero hay un primer escrutinio que nosotros llamamos que es un escrutinio más bien de autolimitación, deferencia, o, como dicen los franceses, que no exista un error manifiesto, que es un control más bien mínimo, que hace el TC, un control mínimo en el sentido de que la ley tenga un escrutinio que no exista un error manifiesto o un error evidente, de manera que el legislador tiene la libertad de configuración para realizar esa política criminal. Y en ese sentido, el tribunal normalmente cuando utiliza este test, que lo podríamos decir de mera evidencia, constata y compara la norma impugnada versus la norma de fondo de la Constitución que podría eventualmente ser vulnerada. En ese sentido, la primera idea es que hay una autolimitación empezó a pedir a todos que regresaran walkies, los cuales se habían vendido. Supone que el tribunal no legisla ni administra, tampoco evalúa la experiencia o el mérito o la oportunidad en el control de constitucionalidad de la ley. Por lo tanto, si el TC no legisla ni administra, difícilmente va a generar algún tipo de criterio que suponga limitar la constitucionalidad o declarar la inconstitucionalidad del precepto, porque entiende que está dentro del margen de apreciación del legislador. ¿Por qué? Porque el TC no es el legislador, no administra y por lo tanto no evalúa el mérito de la política criminal o la política sanitaria con aspectos penales como sería del caso. Luego tenemos el segundo punto que parece muy relevante, que es que el TC trata a veces como sinónimo este margen de apreciación, la deferencia hacia el legislador y la libertad legislativa. Pero la verdad es que el origen de cualquier política criminal surge desde la idea de que el legislador tiene la potestad democrática de regular de la manera que estime conveniente una política determinada, y eso no es siempre sinónimo de inconstitucionalidad, ¿ya? Y por lo tanto, ahí lo que se estipula es como el efecto de la deferencia razonada, en el cual, que hablaba mucho el profesor Patricio Zapata, también de la Universidad Católica, en el cual él plantea el tema de que hay una cierta deferencia hacia el legislador. Pero eso es un efecto de la discrecionalidad que la misma Constitución le da al legislador para regular las leyes, digamos, para hacer las leyes. Es parte de lo que significa su legitimidad democrática de origen y también de ejercicio, en términos constitucionales, no estoy hablando en términos penales. Luego, también es que, en definitiva, el TC ha declarado en distintas sentencias, sobre todo en materia de acceso al recurso,
cuando no existe el recurso de apelación en materia penal, por ejemplo, siempre ha dicho que hay cosas que son de opción legislativa para el ejercicio de los derechos. Por lo tanto, en el caso del debido proceso, hay un estándar que uno podría determinar que en definitiva el TC usa un escrutinio más bien mínimo que un escrutinio máximo en razón de la proporcionalidad de la medida, ¿ya? Y por lo tanto entiende que ciertos ejercicios ha reiterado, digamos, que es una opción legislativa, cómo se ejerce el derecho y que el legislador tiene un margen para poder ejercerlo de la manera que a él le parezca, siempre que esté dentro de los límites constitucionales, digamos. Ese es como el epígrafe. Ahora, si nosotros también podemos hacer un análisis que ya no sea de mera evidencia, que el TC podría eventualmente hacer, nuestro Tribunal Constitucional podría eventualmente hacer, un criterio que sea más bien de razonabilidad y de proporcionalidad, que es algo que en este caso incluso la magistrada le pide al Tribunal Constitucional. Y bajo esa perspectiva, entonces supone una especie de escrutinio medio a estricto, como se dice en términos norteamericanos, una revisión judicial un poco más fuerte del precepto impugnado. Y cuando aplicamos eso, entonces, el test parte por razonabilidad, que ojo, nosotros lo decimos mucho en nuestro curso, no es sinónimo de proporcionalidad. La razonabilidad, digamos que es el género y la proporcionalidad es la especie. ¿Cómo determino si una norma es razonable o no? Bueno, dependiendo de si ha sido usada esa discrecionalidad legislativa de manera conforme o no a la Constitución. Es la Constitución el marco, no el artículo 318, sino que es la Constitución la que fija el marco normativo. Y pensando también, aunque no quiero extenderme mucho en eso, que también estamos en medio de una pandemia y en un estado de excepción constitucional, que entonces no tiene las mismas condiciones de normalidad de lo que ocurre en cualquier tiempo. Entonces eso también hay que verificarlo. Pero aún así, si se quisiera hacer un escrutinio más estricto, el margen de apreciación del legislador, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, en la ley tiene que ajustarse a ella razonablemente. Es decir, que dentro de las opciones que tenía de política criminal para definir una conducta, esté dentro de aquellas que son posibles, ¿sí? Luego, también lo que dice es que dentro de ese margen de apreciación existe una especie de proporcionalidad, en el sentido de que uno puede determinar si es que, por ejemplo, en el caso del requerimiento, estoy poniéndolo de ejemplo solo, ¿se afecta o no el contenido básico de la igualdad ante la ley o el contenido básico del principio de la tipicidad? Y entonces si eso se afecta desde la esencia, ya entonces es un escrutinio más estricto que supone entonces la revisión de la constitucionalidad de ese artículo, ¿ya? Luego tenemos por último también que el Tribunal Constitucional normalmente ocupa esta técnica de proporcionalidad como peso, como sinónimo de peso en términos de alexi, de sinónimo de, digamos, de qué derecho pesa más, un balancing test. Un test de balance en el cual se ve qué derecho pesa más. ¿Pesa más la igualdad? ¿Pesa más el debido proceso? ¿O pesa más la política? Entonces se hace como un balance de derechos en conflicto, ¿ya? Y la verdad que esa postura lo que hace es que en definitiva trata de intermediar entre los bienes jurídicos que están, digamos, ligados en la norma legal con la perspectiva de la norma constitucional. Sin embargo, el problema que presenta ese tipo de proporcionalidad, por lo menos a mi juicio, es que en definitiva hace que los derechos pareciera que fueran derechos que, los derechos son iguales en dignidad para todas las personas. Por lo tanto, el peso o el conflictivismo de los derechos fundamentales supone un problema en el sentido de no entender que los derechos son en igual dignidad y libertad para todos y todas. Entonces, el conflicto de derechos en ese sentido me parece que no es una gran técnica, aunque certeramente, o sea, varias veces se puede decir certeramente que el tribunal sí la ha utilizado. Y desde otra perspectiva, existe otra idea que tiene que ver con que si el legislador en la política criminal, supongamos, de este artículo 318, ha establecido algo en exceso de poder, entonces la proporcionalidad no es una comparación de derechos, sino que en el fondo es delimitar
cuál es la competencia legislativa que es válida y que, por lo tanto, supone que la norma sea constitucional o no. Entonces, más que un tema de peso, es un tema de si efectivamente excedió el legislador sus atribuciones o no. En ese sentido, se vuelve una regla más bien alemana de la proporcionalidad como prohibición de exceso de poder, que es el origen, digamos, de la proporcionalidad antes que el origen de Alexis. Y en ese sentido, como última idea para ya ir cerrando, es interesante ver que finalmente cuando existe un error manifiesto, es decir, un error o un injusto constitucional, opera como sanción al margen de apreciación del legislador, es decir, cuando el legislador se ha excedido de su competencia, ocurre que surge este error manifiesto como un vicio de constitucionalidad en la política criminal, porque digamos que extendió aquello que podía regular válidamente, sabiendo que el legislador es quien regula el ejercicio de los derechos siempre, en cualquier norma fundamental, y en el caso chileno, en el artículo 19, numeral 26. Si no hay error manifiesto, el Tribunal Constitucional lo que hace es normalmente aplicar un criterio que se llama de interpretación conforme, en el cual se dice que bajo la interpretación, digamos, funcional de la norma para el fin que está hecha, es proporcionada. Y como está bien para el fin hecho de acuerdo a un sentido proporcionado, por lo tanto la declara constitucional. Pero estas son un poco las alternativas que el tribunal tiene: error manifiesto o proporcionalidad en sentido estricto. Y ahí, bueno, la variante de los escrutinios intermedios que pudimos un poco vislumbrar. Sin duda que para las preguntas a lo mejor lo podremos ver con más detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora doctora doña Marcela Peredo, por entregarnos entonces estos interesantes elementos, herramientas y datos que no son muy usuales, ¿no es verdad?, en la mesa de los abogados, lo reitero, para hacer que este proceso de constitucionalización y de supremacía constitucional se extienda, ya no, digamos, verticalmente, sino que también horizontalmente. El efecto de radiación es completo. Quiero aprovechar de saludar a la profesora doña Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional de Chile, destacada profesora de la universidad, que se nos ha unido al chat. Gracias por su deferencia de estar también participando esta tarde. Reitero además a nuestros queridos asistentes y queridas asistentes que lo ideal es mantener el micrófono apagado mientras se van produciendo las exposiciones. Bien, entonces pasamos al bloque de intervención de nuestros invitados. Le damos la palabra directamente al profesor don Julián López. Julián, gracias nuevamente, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de referirme al tema haciendo una toma de posición que nos permita después en la conversación discutir acerca de los diferentes alcances de este tema. Yo creo que la discusión sobre los delitos en cuarentena se ha trasladado desde una primera discusión que todavía hoy día está vigente en tribunales, que es la interpretación acerca si el artículo 318 del Código Penal es un delito de peligro abstracto o un delito de peligro concreto. La modificación legal, la verdad que dejó la norma intacta y por lo tanto no resolvió ese problema, pese a alguna pretensión de que el 318 bis, ¿no es cierto?, clarificara que el artículo 318 pasaba a ser de peligro abstracto, pero que nos parece que no ha sido definitiva. Yo decía, ha cambiado la discusión hacia el problema de la constitucionalidad a propósito, por cierto, de este requerimiento presentado por la jueza Andrea Díaz Muñoz del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Y por lo tanto creo que para que entendamos de qué estamos hablando es importante recordar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del artículo 318. Esta es una norma que dice: el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presión menos su grado mínimo a medio o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. Esas son las penas renovadas por la modificación legal. Desde el punto de vista constitucional, creo yo, lo que está aquí en juego son los límites al jus puniendi estatal. Y a partir de ello, creo que deberíamos centrar esta discusión, por lo menos en una primera aproximación, tomando por base los dos principios que han sido enarbolados en este requerimiento ante el Tribunal Constitucional. El primero, el principio de proporcionalidad, y el segundo, el principio de legalidad penal, diría yo, en sus dos vertientes, de reserva legal y también de tipicidad.
Creo que es importante recordar acá que el principio de proporcionalidad, entendido como prohibición de exceso, es efectivamente un principio limitador del jus poniendi, que predica que debe haber un cierto equilibrio, ¿no es cierto?, entre la reacción penal y sus presupuestos, tanto en el momento de la individualización legal de la pena como en el momento de la individualización judicial. Y aquí estamos sin duda frente a un problema de proporcionalidad abstracta, porque se produce frente a la definición de esa pena que ha sido hecha por la ley. Recordaba Marcela el Tribunal Constitucional alemán, digamos, con este establecimiento de estos 3 subprincipios que siguen plenamente vigentes, no solamente en la doctrina, sino que también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que nos exige verificar, para efectos de detectar si hay o no respeto al principio de proporcionalidad, los subprincipios de idoneidad, como aptitud del medio jurídico que se está empleando en relación con su función de protección de bienes jurídicos, el subprincipio de necesidad, que alude a que no haya otros medios menos lesivos para lograr el fin que se persigue, y también, por supuesto, el principio de proporcionalidad en sentido estricto, que es un mandato de ponderación racional entre el beneficio para el bien común y el perjuicio que sufre el derecho afectado. Yo creo que esta categorización es importante para el análisis del problema, como lo es también, creo yo, la que le debemos a von Hirsch, que distingue entre una proporcionalidad cardinal o proporcionalidad absoluta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el límite a la severidad de los castigos y por lo tanto determina los mínimos y máximos que una sociedad está dispuesta a usar para castigar ciertas conductas, pero también la proporcionalidad ordinal o la proporcionalidad relativa de comparación de penas, que supone que los delitos de semejante gravedad se deben castigar con penas semejantes y los delitos de severidad distinta o de gravedad distinta se deben castigar con penas graduadas. En Chile, el Tribunal Constitucional ha considerado que la exigencia de proporcionalidad es una exigencia de racionalidad y justicia, y que por lo tanto tiene recepción constitucional en el artículo 19, número 3, inciso 6, en cuanto a racionalidad y justicia de los procedimientos, y también en la no discriminación arbitraria del artículo 19, número 2, inciso 2, que a mi modo de ver es el fundamento más poderoso para entender consagrado e implícito allí el principio de proporcionalidad, en cuanto supone que el legislador no está habilitado para tomar decisiones arbitrarias en materia de determinación de conductas típicas y, por supuesto, en la imposición de las penas. Y entonces la pregunta aquí es, ¿pasa el test de proporcionalidad del artículo 318 del Código Penal? Y la verdad es que yo creo que sí. Desde el punto de vista teórico, me parece que siguiendo los criterios tradicionales, uno puede entender como idónea para la protección del bien jurídico, salud pública, la tipificación del delito que ya está allí consagrado. Probablemente sea discutible por algunos si es necesaria en el sentido de que ese bien jurídico no pueda ser protegido eficientemente por la vía administrativa, pero creo que nuestra experiencia sistemática de protección de bienes de esta clase por la vía penal deja también a salvo ese problema. Y en sentido de proporcionalidad estricta, la verdad es que aceptando, como lo ha declarado el Tribunal Constitucional, que no es exigible una proporcionalidad estricta, sino que es tolerable ciertos grados de desproporción, parecería que las penas que están fijadas para este delito no podrían ser consideradas ni desde el punto de vista de la proporcionalidad abstracta ni de la relativa como excesivas en relación con otras penas por delitos similares. Creo yo que el reproche que está implícito, por lo menos en el requerimiento ante el Tribunal Constitucional que se ha presentado, parece más bien hecho a la excesiva discrecionalidad que la norma conferiría al Ministerio Público. Pero me parece aquí que lo que se está poniendo en juego es algo que está implícito en nuestro sistema, que es que existe una cierta facultad de control sobre las decisiones discrecionales del Ministerio Público que está radicada precisamente en los jueces de garantía, y que entonces lo que tenemos en la norma penal, en la determinación legal y en la determinación judicial de la pena, es un cierto arreglo institucional, que no deja liberado de control a las decisiones que toma el fiscal, y que en cuanto permite ese control discrecional, creo yo, aporta al principio de igualdad en cuanto permite que la definición de la pena aplicable en cada caso tome en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto. Una cosa que resulta curiosa del requerimiento de inaplicabilidad que está planteado es que el fundamento de la desproporción se ha hecho fijándose en que el requerimiento de pena que hizo el Ministerio Público fue de una pena de multa de 6 UTM, que es el mínimo de la pena aplicable. Y la jueza plantea que esa fijación
no le permitiría al juez establecer una pena mayor, con lo cual, al final del día, el efecto del requerimiento parecería ser la exigencia de un ascenso de la pena, un movimiento de la pena hacia arriba, lo cual, por cierto, parece que es contrario a la idea de entender el principio de proporcionalidad como un límite, ¿no es cierto? Y no como un problema de defecto. Ahora, dicho eso, el principio de proporcionalidad, creo en cambio que en lo que se refiere al principio de legalidad sí tenemos un problema real. Porque el principio de legalidad tiene varias manifestaciones, pero me voy a detener en las dos que creo que son relevantes, la de reserva legal, ¿no es cierto?, que entendemos como la idea de que solo la ley puede ser fuente de delitos y penas, y la de tipicidad, o de mandato de determinación, o de leyes certas, ¿no es cierto?, que establece que la conducta debe encontrarse debidamente descrita por la ley. Sabemos que estos dos principios tienen un reconocimiento constitucional claro en nuestra Constitución política, en el artículo 19, inciso tercero, en el inciso octavo y en el inciso noveno, y por lo tanto lo que nos corresponde es ver en qué sentido estos principios podrían verse afectados. La primera observación es que estamos frente a una ley penal en blanco. Eso parece indiscutible en el entendido que las leyes penales en blanco son una de las modalidades de remisión normativa, ¿no es cierto? Y estamos frente a una ley penal en blanco propia, porque se remite a una instancia regulatoria que es inferior, es decir, a las reglas de higiene y salubridad publicadas por la autoridad. El hecho de que estemos frente a una ley penal en blanco no significa, sin embargo, no resuelve por sí solo el problema de constitucionalidad, sino que debemos estar al criterio tradicional de la doctrina, pero también incorporado y declarado explícitamente por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, acerca de que la ley penal en blanco propia salva los problemas de constitucionalidad cuando contiene el núcleo esencial de la prohibición. O sea, lo que está proscrito son las remisiones totales, pero no las remisiones parciales, que aluden a aspectos no sustantivos del tipo. La pregunta entonces es, ¿está en este caso satisfecho el núcleo esencial de la conducta en el artículo 318? Y aquí mi posición es que no, yo creo que no. Y es donde me parece que el requerimiento tiene su mayor fortaleza. Porque ¿cuál es el núcleo esencial de esa conducta? Me voy a permitir aquí citar a Jacobs. Jacobs dice, la ley de delegación tiene que estar concretada en su contenido, objetivo y medida, de modo que para el ciudadano sean previsibles los presupuestos de la punibilidad y la clase de pena ya a partir de la delegación, y no solo a partir del reglamento que en ella se apoya. Bueno, cuando vamos al artículo 318 nos encontramos con ese problema. ¿Cuál es el verbo rector en el artículo 318? Uno puede encontrar dos alternativas. ¿Es la conducta descrita poner en peligro la seguridad pública? Poner en peligro la salud pública. Y creo yo que no. Poner en peligro no puede ser la conducta, porque el peligro por definición constituye el límite impuesto por el principio de lesividad a la conducta que se desea sancionar. De hecho, los delitos de peligro abstracto han estado bajo escrutinio constitucional precisamente por su distancia con la lesión de un bien jurídico concreto y porque definen la peligrosidad sobre una base estadística a partir de asumir una conducta como inherentemente peligrosa, antes de que lesione o ponga en peligro concreto un bien jurídico. De manera que entender que ese resultado de la conducta, que es poner en peligro, podría ser la conducta en sí mismo, me parece a mí que supera el margen de lo tolerable en cuanto a la exigencia de determinación de la conducta. Bueno, ¿lo es entonces infringir las reglas higiénicas o de salubridad? Y me parece a mí que esto tampoco es una conducta, sino que es la constatación como calificación jurídica de que una conducta se encuentra prohibida. En una formulación que me ha propuesto Ignacio Ananías, el profesor Ignacio Ananías, ¿sería aceptable que una norma tipificara como delito poner en peligro la seguridad vial mediante la infracción de las reglas del tránsito? Asumiendo que esas reglas del tránsito ni siquiera tienen una jerarquía legal, como sabemos que entre nosotros sí las tienen. Bueno, me parece entonces que cuando uno constata lo anterior, la conducta prohibida aparece así contenida íntegramente en las reglas de higiene y salubridad, en las normas administrativas, pero no en la ley. Y nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que la ley penal en blanco tiene que describir inmediatamente la acción o omisión que bajo ciertos presupuestos puede llegar a ser sancionada con una pena, abandonando la disposición complementaria, estoy leyendo esta cita, solo la precisión de las condiciones en que ello ocurrirá. En definitiva, entonces, me parece que nos encontramos frente a un punto de partida en el que la ley penal supera los reproches que se le han hecho desde el punto de vista del principio de proporcionalidad,
pero no los reproches que se han hecho desde el punto de vista del principio de la legalidad. Y creo que esa afectación del principio de tipicidad por no estar en el núcleo esencial de la conducta contenido en el artículo 318 es lo que permitiría, si es que tenemos consistencia, ¿no es cierto? Sabemos que los tribunales no siempre son consistentes, augurar que tenemos aquí un desafío constitucional serio y con buenas posibilidades hoy en el Tribunal Constitucional. Gracias. Muchas gracias, Julián. Muy claro, muy gráfico. Y agradezco entonces ese remarque y la diferencia entre proporcionalidad y legalidad, que es tan importante para este análisis. Muchas gracias. Continuamos entonces con el profesor doctor don Jaime Vera Vega. Adelante, Jaime, tienes la palabra. Jaime. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Personifico en ti, en Marcela, en Cecilia, Miguel Ángel, mi agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica de Chile por esta invitación a su LLM Magíster en Derecho. Y dado que el tiempo es escaso, voy directamente al grano. A ver, en el caso de la presentación que yo quiero formular, la verdad es que la voy a acotar a un tema específico de aquellos que tienen que ver con la discusión de constitucionalidad de los delitos contra la salud pública del Código Penal. En primer lugar, porque la voy a centrar especialmente en la figura que está suscitando mayor controversia, que es el artículo 318. Además, lo voy a enfocar solo en la temática relativa a la taxatividad, pero prescindiendo en buena medida del enfoque que se ha asumido mayoritariamente hasta ahora, que es el enfoque más bien dogmático y político-criminal. Yo me quiero centrar en los aspectos técnicos legislativos. O sea, en el fondo hacer un análisis técnico-legislativo de la norma, de los instrumentos técnicos legislativos que han sido predispuestos para su formulación típica, y de qué manera ellos podrían acomodarse o no a las exigencias de taxatividad que establece nuestra Constitución política. En el fondo, ese es en eso va a consistir el desarrollo de mi exposición. A ver, y además yo creo que ese balance tiene que efectuarse, y me sirve mucho algo que señaló recién Marcela, teniendo muy en cuenta cuáles son los fundamentos del principio de taxatividad. O sea, de qué manera la predisposición de estos instrumentos de técnica legislativa atacan la esencia de la garantía de la taxatividad porque afectan los fundamentos de este principio. Bueno, y en relación con esta materia, Julián ya adelantaba algo. Uno de los fundamentos, ¿cierto?, tiene que ver con un tema de seguridad jurídica, de que el derecho penal tiene que ser previsible para sus destinatarios, y en consecuencia la norma penal tiene que ser precisa y determinada de tal manera que quienes son destinatarios de ella puedan saber con anticipación, puedan prever si su comportamiento se va a subsumir o no en la hipótesis del legislador santo que se ha enarbolado en relación con el principio de taxatividad, tiene que ver con la igualdad, con la aplicación igualitaria del derecho. Tiene que ver esto también con algo que también mencionó Julián durante su exposición, con la legitimidad democrática y con el hecho de que la formulación de disposiciones penales es una competencia que obviamente al legislador, salvo este caso de las leyes penales. Ahora, en este análisis técnico legislativo, yo creo que tenemos que considerar además que el tipo, bueno, su problema fundamental se presenta en relación con la hipótesis. Yo no veo grandes problemas de taxatividad en la consecuencia jurídica, en la forma como está establecida la pena, sino que está, ¿cierto?, centrado la cuestión en la hipótesis. Ahora, yo distingo dos elementos en la formulación de la hipótesis típica del artículo 318, que yo creo que en el fondo determinan el análisis técnico legislativo que pretendo proponer. En el fondo, yo creo que el delito podría estructurarse de una manera similar a una figura de hipótesis compuesta copulativa. O sea, tiene dos elementos. Por una parte, ese encabezado de poner en peligro la salud pública, y en segundo lugar, una remisión a la normativa administrativa que viene dada, ¿cierto?, con la exigencia de la infracción de las reglas de higiene y seguridad. Entonces, en el fondo, lo que yo creo que tenemos que preguntarnos desde la perspectiva técnica legislativa es ¿qué naturaleza tienen estos dos elementos?
El primero, ¿cierto?, está puesta en peligro, y el segundo, ¿cierto?, esta infracción de las normas de higiene y seguridad. Bueno, adelanto, ¿cierto?, algunas de las conclusiones. Particularmente la que tiene que ver con la segunda claramente es una remisión, el delito se construye como ley penal en blanco, pero yo quiero hacer un análisis de esta remisión, ¿cierto? Si se ajusta, ¿cierto?, a las exigencias de taxatividad a partir de las distintas categorías de remisiones que existen, ¿cierto?, o las distintas clasificaciones que se han elaborado. Pero partiendo por lo primero, bueno, yo comparto con Julián que, y en realidad esto es bien extraño, si uno analiza sistemáticamente el ordenamiento penal chileno, esto de que parece ser que el comportamiento aparece descrito como una forma de ofensiva. Eso la verdad es que es muy raro. Me parece muy bueno además el ejemplo que él señalaba, ¿cierto?, de la afectación de la seguridad vial mediante la infracción de las normas. Claro, eso también sería una forma de ofensividad y a partir de ello describir la conducta. La verdad es que es extraño además porque no es muy común que el legislador penal contenga en la formulación típica alusiones al bien jurídico. Eso es muy raro. El bien jurídico generalmente responde a un análisis exegético, interpretativo, a partir del cual establecemos, ¿cierto?, cuál es el interés que el legislador busca proteger. Es muy raro, ¿cierto? No sé, algún ejemplo que uno puede citar, el secuestro, por ejemplo, que contiene una alusión expresa a la libertad, pero son contados con los dedos de la mano los casos en que en el Código Penal se hace alguna alusión al bien jurídico, más aún a una forma de ofensividad como manera de describir el comportamiento típico. Ahora, ¿qué es esto desde el punto de vista técnico-legislativo? Yo creo que existen 4 posibilidades. Y yo creo que todas ellas serían contrarias al principio de taxatividad, o casi todas ellas serían contrarias al principio de taxatividad. La primera posibilidad es que esta referencia, ¿cierto?, a esta idea de poner en peligro, sea una cláusula general indeterminada. ¿En qué consisten estas cláusulas generales indeterminadas? Son mecanismos en virtud de los cuales el legislador confecciona las disposiciones de una manera excesivamente amplia, de modo tal que los tipos penales terminan convirtiéndose en verdaderas fórmulas globales, extensivas, que pueden agrupar en su seno cualquier comportamiento. En opinión de Velázquez, estas cláusulas abiertas constituyen situaciones en las que no es posible determinar lo que se regula, dado la vaguedad de las expresiones utilizadas, quedando una especie de portillo abierto por el que se cuelan diversas conductas que se pueden o no reprimir a criterio de quien maneje las clavijas del poder. Yo creo que en el fondo esta referencia de poner en peligro la salud podría perfectamente ser interpretada técnica legislativamente como una cláusula abierta. ¿Qué es lo que ocurre con ellas? Su uso en general es rechazado por la doctrina cuando son indeterminadas. Pueden, no obstante, suponer un alto grado de abstracción y presentar pocas lagunas, o sea, son convenientes en términos legislativos para evitar, ¿cierto?, que se produzcan zonas lacunarias. Por su deliberada ambigüedad no permiten conocer qué comportamientos concretos castigan, colocando el legislador los límites entre lo lícito y lo punible a merced de la decisión judicial. Entonces, una primera posibilidad sería esa. Una segunda posibilidad es que esta referencia al poner en peligro constituya un elemento normativo. Bueno, como elemento normativo, además, resultaría un elemento normativo extraño. Los elementos normativos, de acuerdo con la dogmática, se clasifican en elementos normativos jurídicos o elementos normativos extrajurídicos, según si la norma que permite su apreciación por parte del juez es una norma jurídica o una norma extrajurídica. Claro, lo que pasa es que tiene un componente jurídico, porque habla de poner en peligro. Ese es un concepto claramente jurídico dogmático que tiene que ver, ¿cierto?, con estas formas de ofensividad, y de allí la discusión existente en torno a si es de peligro concreto o de peligro abstracto, pero en el fondo alude a la idea jurídica de exponer al interés a un riesgo. Pero alude simultáneamente a la idea de salud pública, que no es necesariamente un concepto de índole jurídica. Claro, si lo interpretamos como bien jurídico, es un concepto de naturaleza jurídica, pero indudablemente que su construcción tiene que valerse de valoraciones que tienen que ver con disciplinas que no son penales. Ahora, los elementos jurídicos a su vez pueden ser determinados o indeterminados, y de eso depende su ajuste o no con el principio de taxatividad. Ahí el legal, por ejemplo, el concepto de funcionario público del artículo 260 del Código Penal es un elemento normativo jurídico, está muy determinado, ¿cierto? Y sabemos con mucha precisión quién es funcionario público. Salud pública, yo creo que habría que adscribirlo a la categoría de conceptos normativos
a medio camino entre jurídico y extrajurídico, pero además indeterminado, y eso también nos da una pista de que aquí puede existir una afectación del principio de taxatividad. En cuarto lugar, la norma podría contener en esta parte lo que se denomina en términos técnicos legislativos un concepto de valoración subjetiva, también llamados conceptos necesitados de complementación e integración valorativa, los que, como su propio nombre lo indica, requieren para ser apreciados que el juez realice una valoración conforme a sus propias convicciones, de modo que la ponderación sobre la ilicitud o ilicitud del hecho a enjuiciar queda entregada a su solo arbitrio. Bueno, indudablemente que esto nos aproxima a la figura de la ley penal en blanco abierta, porque en el fondo es el juez el que termina por delimitar cuál es el contenido de injusto del comportamiento, y desde esta perspectiva también la figura podría ser un atentado en contra del principio de taxatividad. Y finalmente queda la posibilidad de que el tipo constituya un tipo penal abierto. Esto es, aquellos que al no contener todos los elementos de la figura impiden distinguir entre lo permitido y lo que no es. Los tipos penales abiertos suponen una sensible limitación del principio de legalidad. Recurrir a ellos solo resulta legítimo de manera excepcional, a saber, cuando la propia naturaleza del supuesto que se regula imposibilite determinar legalmente a priori todas las características del comportamiento prohibido. Por ello se afirma que los tipos penales abiertos sobrepasan los límites de lo tolerable cuando no se desprende de ellos el núcleo fundamental de la materia de prohibición y el complemento jurisdiccional es más cualitativo que cuantitativo. Yo creo que esto último también puede ocurrir en virtud de la referencia que el legislador efectúa en la primera parte de la norma, y eso lo acerca, ¿cierto?, a una afectación del principio de taxatividad. En cuanto al empleo de la técnicas clasificaciones se hacen valoraciones de taxatividad, también tienen que ver con economía legislativa, sistematicidad, ¿cierto?, capacidad comunicativa de la norma, en fin. Pero yo voy a hacer aquí un balance en términos de taxatividad. A ver, en primer lugar, las remisiones pueden referirse al supuesto o a la consecuencia. Disculpe que le interrumpa, profesor, le quedan 3 minutos. Sí, estoy terminando casi. Las remisiones relativas a la consecuencia jurídica indudablemente que no tienen cabida en nuestro sistema, porque el legislador no permite, ¿cierto?, que se hagan remisiones a normas, en realidad lo que no se permitiría, ¿cierto?, es que la remisión se haga a la norma administrativa, ¿cierto?, que un tipo se configure como una ley penal en blanco irregular. Pero en general se admiten las remisiones relativas al supuesto, y esta es una remisión relativa al supuesto, no es una remisión relativa a la consecuencia. En segundo lugar, se clasifican las remisiones en aquellas que se hacen a normas y aquellas que se hacen a otras entidades que no son normas. Fíjense que esto ha generado una discusión interesante en la luz del artículo 318, porque esta remisión a las reglas de higiene y seguridad, ha existido discusión en torno a este punto, si se refiere solo a las reglas sanitarias que han sido dispuestas por la autoridad sanitaria, o si se podría referir incluso a normas particulares. No sé, por ejemplo, a la orden que dé un médico en torno a que una persona tiene que realizar cuarentena. Antes de que se dictaran, por ejemplo, la normativa sanitaria, hay instructivos internos del Ministerio Público en donde se señala que quedarían incluidas también esas entidades que no son normas. Yo creo que la remisión es una remisión solo a normas y en ese sentido parece más ajustada a las exigencias del principio de taxatividad. Las remisiones también pueden ser internas o externas. En este caso es una remisión externa porque esas normas que no están, ¿cierto?, en la legislación penal. Y en ese sentido, en el fondo es lo que justifica que esto sea un tipo constitutivo de ley penal en blanco propiamente tal. Las remisiones pueden ser totales o parciales, y se ajustan más las parciales. En este caso sería una remisión parcial si es que le damos autonomía en la primera parte, a esto de que se ponga en peligro, o sea, que sería un elemento autónomo de la figura, como por ejemplo ha puesto, yo creo que correctamente, el profesor Londoño. Las remisiones pueden ser estáticas o dinámicas. Esto tiene que ver con si la remisión se hace al contenido de la norma que tiene en un momento preciso o determinado, o si se consideran también las modificaciones que esa norma puede tener. Yo creo que en este caso la remisión es dinámica, porque si hay modificaciones en las reglas de higiene y salubridad que se han dispuesto, ¿cierto? No sé, por ejemplo, se podrían disponer nuevas restricciones sanitarias, en ese caso la norma también contemplaría esas modificaciones. Es una remisión dinámica. Es una remisión explícita también, porque no es un tema interpretativo esto. Es sí una remisión en bloque. O sea, el contenido de injusto del comportamiento delictivo queda determinado por la remisión. O sea, es la base del injusto. Y eso también es cuestionable desde un punto de vista técnico-legislativo. Y finalmente,
es una remisión, a mi juicio, específica. A veces el legislador, cuando utiliza la técnica de la ley penal en blanco, hace alusiones genéricas. Por ejemplo, dice que el delito se configura por la pura infracción de reglamentos. En este caso, la remisión es específica porque se hace a concretas normas administrativas. Tienen que ser normas de higiene y salubridad. Eso es mucho más preciso, ¿cierto?, que la remisión genérica y yo creo de precisión que impone el principio de taxatividad. Pero si uno tiene que hacer un balance completo de todas estas consideraciones, la verdad es que parece que la balanza parece cargarse mucho más hacia la idea de que no cumple con las exigencias de taxatividad que impone el constituyente. Uno, por utilizar una cláusula abierta o algún otro elemento técnico legislativo que no fija con precisión cuál es el núcleo esencial del comportamiento castigado, pero además porque en la figura de la remisión se utilizan distintas clases o categorías remisivas que también pueden poner en entredicho, en definitiva, los fundamentos. O sea, el 318, ¿es previsible? El 318 posibilita una aplicación igualitaria de el derecho penal en el marco, ¿cierto?, del castigo de los comportamientos que afectan a la salud pública. Y en tercer lugar, aquí el legislador ha asumido de una manera preponderante la definición de en los contornos del injusto que se basan en ser más negativas que positivas, y en definitiva podría existir, en este caso, una afectación de el contenido esencial del mandato de determinación del principio de taxatividad, y la norma podría, en consecuencia, ser declarada inconstitucional. Eso es mi exposición, Juan Carlos. Muchas gracias, Jaime. 3 puntos, además de otros que son muy relevantes, también muy sugestivos. Introducir al análisis el concepto de ley penal abierta y pronunciarse sobre si es previsible, sobre si permite una aplicación igualitaria, que será objeto seguramente del debate más adelante. Sin más, démosle por favor el pase a la profesora María Angélica Benavides, profesora doctora, para que continúe con su exposición. Adelante, por favor, María. Muchas gracias, Juan Carlos. Primero, y a pesar del tiempo, hay que dar los agradecimientos. De verdad, muchas gracias por la invitación, a Lelem, a Juan Carlos, a Marcela, a Cecilia, a Miguel Ángel, por esta invitación a un panel de una disciplina tan específica como es el derecho penal. El derecho internacional obedece a otras dinámicas y razonamientos. Sin embargo, los efectos del tema a tratar tienen connotaciones de derecho internacional por una eventual responsabilidad internacional del Estado. Mi intervención se orientará entonces a aspectos del derecho internacional que hay que tener en consideración si uno va a observar la constitucionalidad de esta norma. Primero, sin embargo, para poder asumir toda esta diferencia de razonamiento que hay detrás del derecho internacional, es necesario hacer un breve contexto de la situación. El contexto que la pandemia ha desatado, un estado de alarma mundial. Es uno de esos típicos acontecimientos en que los estados solos no pueden llegar a soluciones adecuadas. Los riesgos son efectivamente globales y se relacionan con aspectos de sobrevivencia. No son desafíos solamente de comercio internacional, de acuerdos sobre comunicaciones, etc. Esta gravedad o radicalidad del problema afecta mundialmente diversos aspectos regulados jurídicamente por el derecho internacional y especialmente por el derecho internacional de los derechos humanos. Derecho a la salud, derechos laborales, de seguridad social, derechos de propiedad y por supuesto de circulación y libertad individual. Sin perjuicio de ser una situación que gravita en torno a aspectos de derecho internacional y en específico, como señalé a los del derecho a derechos humanos, apreciamos con cierta tristeza, una que se dedica a esta disciplina, cómo el sistema internacional se ha visto dramáticamente estresado y con poco margen de actuación en conjunto y con la debida cooperación. Desde la OMS se han impartido algunas recomendaciones que pueden verse por momentos contradictorias y además fuertes críticas a su gestión. Hemos visto asimismo, en algunos momentos, fallas en aquellas cooperaciones que creíamos mucho más afiatadas, como es el caso que pudimos apreciar en marzo, a comienzos de marzo, al interior de la Unión Europea.
Fuimos testigos entonces cómo a nivel mundial la coordinación se estancó por momentos y no hubo respuestas unificadas. Pronto estaremos, no me cabe la menor duda, frente al problema de la regulación y la distribución de las vacunas, que se va a ser otro problema también internacional antes de nacional. Esta pandemia ha tensionado además y con mayor fuerza los sistemas nacionales. Nadie podía estar preparado para esto. El virus nos enfrenta en las sociedades nacionales a un problema grave de seguridad y salubridad pública, y en ese contexto a riesgos serios de restricciones ilegítimas de los derechos humanos. En todos los países se han dictado normas y activado instancias de control y restricción de derechos. Y allí, donde hay restricción de derechos, más estados de excepción constitucional, existen riesgos de violaciones a derechos humanos, y posiblemente derivadas, como en el caso que ahora nos convoca, mediante una ley penal. Y este caso que nos convoca es señalar desde el derecho internacional, desde mi disciplina, en qué medida una norma que establece sanciones penales en el contexto de una pandemia como la que vivimos, está dentro o no de los márgenes jurídicos desde la óptica y exigencias del derecho internacional, que, repito, obedece a razonamientos diferentes que al derecho, por supuesto, que el derecho penal. Aquí es necesario entonces señalar como primera cosa lo siguiente. El derecho internacional convencional, los tratados de derechos humanos, conocen posibles restricciones y suspensiones de derechos. Esta figura no es desconocida en derecho internacional. Así, por ejemplo, a nivel universal, el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación, se puedan adoptar disposiciones que en medida estrictamente limitada a la exigencia de la situación, y vaya que esta es una situación excepcional, ¿cierto?, se suspendan algunas obligaciones contraídas por los estados, siempre que no entrañen discriminación fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u otro origen social. En el contexto europeo, en el contexto regional europeo, también se conoce la posibilidad de limitación, de restricción a los derechos. Y así, por ejemplo, en el protocolo 2 de la Convención Europea, también se expresa la posibilidad, entre otros muchos derechos que admiten restricciones, el derecho, entre otros, de regular el derecho a la libre circulación, y que se pueden establecer restricciones, siempre que ellas estén previstas en una ley. No se señala por parte de la Convención Europea y del Protocolo 2 qué tipo, qué naturaleza de ley, siempre y cuando sean necesarias para proteger, entre otros supuestos, como la seguridad nacional, el orden público, la moralidad, la salud pública. Además, se establecen otros elementos adicionales y comunes a toda restricción nacional, que sean necesarias en una sociedad democrática. Incluso se detalla que puede ser establecida para limitar derechos en zonas territoriales determinadas. Eso en el sistema europeo. En el sistema regional interamericano, la Convención Interamericana también señala, de forma muy similar a la europea, en el artículo 22, por ejemplo, la posibilidad de limitar el derecho, entre otros, al igual que la Convención Europea, que admite la limitación de otros derechos, el derecho, por ejemplo, a la circulación. Siempre y cuando el ejercicio debe estar, la limitación al derecho debe estar establecida por ley. Tampoco se refiere la Convención Europea la Convención Interamericana a que la naturaleza de esta ley deba ser de una u otra disciplina. Puede ser una ley civil, una ley penal, y que sea indispensable en una sociedad democrática. Para proteger, al igual como se establece en la Convención Europea, hay consenso entonces que hay ciertas situaciones en las cuales, en el orden internacional, en que hay ciertas situaciones en las cuales se pueden restringir los derechos, y la Convención Interamericana nos abre expresamente que se pueden limitar por ley, sin expresar la naturaleza, para proteger, entre otros supuestos como la seguridad nacional o el orden público, la salud pública. Y también se señala que estas restricciones pueden ser en algunas zonas determinadas.
A esa norma de la Convención Interamericana hay que sumar también la del artículo 30 del mismo instrumento, y que refuerza de alguna manera el que deben ser establecidas por ley, nuevamente dejando en libertad a los estados para definir cuál naturaleza legal tiene que tener la norma que va a restringir el derecho. Y debe ser además por razones de interés general, y que sean aplicadas con el propósito para el cual han sido establecidas. Dicho esto, en este panel tenemos visiones de dos órbitas jurídicas distintas, el nacional y el internacional. Esto porque es necesario, existe una necesidad de observar y analizar la ley, en comento, desde estas dos perspectivas normativas. ¿Por qué? Porque Chile no es, por mandato constitucional, un país donde rija exclusivamente el derecho nacional. Desde el derecho nacional y desde el derecho penal, en el cual acá hay expertos, digamos, y tienen mucha mayor propiedad para hablar sobre el tema, la pregunta central podría ser, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Si es delito de peligro abstracto o concreto, por mala reputación que tengan los primeros delitos. Hay que reconocer que destacados penalistas, a mí me ha tocado leer y escuchar a algunos en este tiempo, a propósito de esta norma del 318, por ejemplo, estuve leyendo el otro día algo de Miguel Viveros, donde señala que el artículo 318 protegería la salud pública, y que por lo tanto es un bien jurídico colectivo, lo que permitiría, esto es un asunto de teoría penal por supuesto, aceptar la sanción como legítima señalada en la ley. Y por lo tanto esto no respondería a una ley penal en blanco. Y no habrían problemas de tipo tampoco. ¿Por qué es interesante rescatar esas distintas opiniones desde la teoría penal para el derecho internacional? Porque desde la perspectiva internacional y ante una eventual responsabilidad internacional, como señalé, si zanjamos la discusión en derecho penal, que si es un delito sancionado, es un delito que sanciona en virtud de un bien jurídico colectivo, la salud pública y de peligro abstracto, para el derecho internacional, esto calza perfectamente con los presupuestos que en derecho internacional habilitan para limitar el derecho a circulación, por ejemplo, estableciendo una pena. Respondería, si es que uno asume la teoría de esos penalistas, respondería a los criterios, la norma en abstracto, a los criterios desarrollados latamente por la Corte Interamericana en razón de los requisitos que deben tener las normas que limitan o restringen algunos derechos en situaciones excepcionales. Y tal es el caso, por ejemplo, al que ya el profesor López se refirió sobre la legalidad, ¿cierto? Si uno asume esta otra visión de la interpretación de la norma del 318, y la sanción estaría relacionada con la salud pública, no la individual, que uno tendría que suponer que requeriría la enfermedad del sujeto sancionado como supuesto del tipo, ¿cierto? La legalidad estaría dada por la definición entonces del bien que se protege. Y aún, repito, esto es una discusión entre penalistas, ¿ya? Pero donde al parecer existiría la posibilidad de abrir la discusión a que esta ley respondería a parámetros de legalidad. Otro criterio desarrollado por la Corte Interamericana para apreciar estas restricciones a los derechos en situaciones de excepcionalidad es la proporcionalidad, como evitar excesos, como decía el profesor López también, que la restricción de circulación no resulte exagerado o desmedido, ¿cierto?, frente a las ventajas que se obtienen mediante la restricción y se cumple, por lo tanto, la finalidad perseguida por el legislador. Si el bien protegido es la salud pública, que es precisamente el supuesto de las restricciones permitidas en derecho internacional público y no la individual, se entiende entonces la necesidad de evitar la propagación del virus, sea contagiando o contagiándose, que es el fin de la norma nacional. Sería entonces, además, idónea la norma. Otro
criterio que la Corte Interamericana ha desarrollado latamente es que estas normas deben estar definidas en la ley, ¿cierto? Sin señalar cuál es la naturaleza de esta ley disciplinarmente, y deben ser además necesarias para la vida democrática. Con estos elementos y haciendo una reflexión final, quiero terminar diciendo que el requerimiento interpuesto y del que vamos a tener para hablar ahora, por supuesto, y que ha sido aceptada su admisibilidad esta mañana, ¿cierto?, ante el Tribunal Constitucional, yo la veo como una oportunidad desde el derecho internacional. Si bien no ha habido aún reacciones judiciales internacionales mediante una sentencia que nos puedan dar luces sobre estas normas que, como repito, todos los estados han dictado, porque por el escaso tiempo transcurrido, obviamente, está dentro de lo posible que esos requerimientos ante los sistemas internacionales existan. Uno no sabe. Y por eso yo veo este requerimiento y el pronunciamiento del TC como una oportunidad. En el proceso ante el Tribunal Constitucional, si se zanja la discusión en pro de su constitucionalidad desde el bien jurídico protegido, y por tanto que la ley responde a criterios de legalidad y proporcionalidad por el bien jurídico protegido involucrado, que es la salud pública, será posible para el Tribunal Constitucional, y aquí va a estar lo bueno, ante un eventual caso en el sistema interamericano, abrir un real diálogo jurisdiccional del que tanto hablamos aquellos que nos dedicamos al derecho internacional, pero un diálogo horizontal y no vertical entre la Corte y el Estado a través de los dichos del Tribunal Constitucional. Podría ser una discusión jurídica interesante, donde Chile, desde la teoría penal, argumente el cumplimiento de cada uno de los requisitos de la Convención Interamericana que impone en el caso de la restricción de derechos. No descartando, obviamente, y en esto no hay que perderse ni equivocarse, la eventual violación en procedimientos que se den en el marco de la aplicación legítima del artículo 318, a premios ilegítimos, por ejemplo. Pero sí podría existir un diálogo jurisdiccional horizontal, borrando la hipótesis de la no adecuación de la norma interna a la Convención, que es la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Interamericana. Y por lo tanto, en abstracto, no habría responsabilidad internacional. Repito, esto sin perjuicio de un caso particular en que en la aplicación del artículo 318 se dé la violación de alguno de los derechos, como no estar sujeto a premios ilegítimos. En un escenario que se abra ante un caso ante la Corte Interamericana, el Estado de Chile podría además alegar, siempre y cuando sea un genuino diálogo entre cortes, a través de las decisiones del Tribunal Constitucional, el concepto del margen de apreciación en el orden internacional, que tiene cierta relación con lo señalado por la profesora Peredo en un inicio, y que se refiere de alguna manera a esta deferencia legislativa. Uno puede hacer ahí un mutatis mutandis, pero el margen de apreciación en materia internacional tiene sus características específicas, ¿ya? Y el Estado podría perfectamente bien alegar que, cumplidos los requisitos, no violándose derechos contenidos en la Convención, respondiendo a limitaciones establecidas por una ley, necesarias para un Estado democrático, y siendo limitaciones transitorias, y todas ellas para proteger el supuesto de la Convención Interamericana, que es la salud pública, el Estado tendría la posibilidad de establecer medidas eficaces, como esta norma, para proteger el bien jurídico de la salud pública. Es cierto lo que se dice, que el derecho penal es de última ratio, pero esta es una situación extrema, de aquellas contempladas en el derecho internacional como posible para restringir, bajo ciertos requisitos, algunos derechos, sumado a que es un escenario no solo excepcional, sino que extremo, que nadie pudo haber previsto. Aparece entonces de toda lógica utilizar todos los elementos que entrega el derecho y las políticas públicas para hacerle frente, existiendo al parecer, como señalé desde la teoría penal, caminos para considerar la norma como legítima y por tanto
coordinándolo debidamente con el margen de apreciación estatal, impedir una eventual responsabilidad internacional. No me voy a poder explayar más en torno al margen de apreciación estatal, que es la figura desde el derecho internacional que yo creo más, que debería tener una discusión más profunda en este caso, si es que se problematiza el derecho internacional en el Tribunal Constitucional por una cuestión de tiempo. Pero todo, porque lo que acabo de decir es sintomático. Yo al leer el requerimiento busqué por todas partes una referencia al derecho internacional, que yo me esperaba que iba a verla, y la verdad es que no la hay. Espero que se dé en algún momento en este requerimiento o en otro. Sin perjuicio de eso, la norma debe, sin embargo, ser apreciada desde la óptica internacional, y desde esa óptica, como señalé, la ley, zanjando el asunto desde que es una ley constitucional, cumpliría todos los requisitos para ser una norma que no es apta para derivar responsabilidad internacional. Eso, Juan Carlos, sería mi exposición. Muchísimas gracias, María Angélica. Realmente muy novedoso y la verdad que además tremendamente, diríamos, estimulante para el debate, introducir estos elementos sobre la excepcionalidad, sobre el extremo de esta situación en la que nos encontramos, y este concepto del margen de apreciación estatal desde la óptica del derecho internacional, del derecho internacional de los tratados sobre derechos humanos, y por qué no, ese otro tema tan polémico que daría lugar a otro interesante webinar, que es el control de convencionalidad. Así que muchas gracias por todo esto que has dicho. Bien, para pasar a la siguiente etapa, y las preguntas, algunas que están en el chat y otras que hemos ya agrupado, quería también saludar a los múltiples colegas que se han mantenido muy atentos durante todo el desarrollo de este chat, y a otros que se nos han ido sumando, muy particularmente, por ejemplo, al colega Hans Durán de Antofagasta, doña Catalina Wunschwager de Valparaíso, al magistrado don Juan Olivares, a Martina Monsalve, a don Juan Ignacio Escobar, y que se han mantenido muy fieles y atentos durante este desarrollo, y particularmente también a la profesora doña Magdalena Osandón, destacadísima profesora de Derecho Penal, y al profesor don Enrique Navarro Beltrán, también ex ministro del excelentísimo Tribunal Constitucional. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. Miren, recibimos aproximadamente 100 preguntas en la mañana, otras que se han ido sumando al chat. Acabo de ver otra recién del colega Omar Mella, por ejemplo, pero muchas de aquellas que habíamos agrupado ya han sido respondidas por nuestros panelistas. Por ejemplo, sobre la historia del 318 se refirió bien, aunque de manera sucinta por el tiempo, Jaime Vera, a propósito del origen de los delitos contra la salud pública. Muchos de los problemas teórico-prácticos fueron a su vez abordados por Julián López sobre la proporcionalidad, si es un delito de peligro, si exige dolo directo o eventual, si puede cometerse con culpa, etc. Pero entonces, como quedaron algunos temas allí interesantes, quería entregarles la palabra nuevamente por algunos minutos, breves, por cierto. Por ejemplo, partamos con el profesor López, Julián. Hay una pregunta allí interesante a propósito de si esta imputación, también como decía Jaime, introduciendo estos elementos de técnica legislativa y otros elementos técnicos en relación a la remisión y o al tipo abierto y al incumplimiento ya no de normas, sino que de reglas. Un colega pregunta, ¿acaso no habría además un problema de non bis in idem y de ne bis in idem cuando una misma persona aparece doblemente perseguida en un sumario sanitario y al mismo tiempo por ese mismo hecho que vulneraría una regla y quizás no una norma, indagado penalmente y amenazado por la pena fiscal? ¿Qué crees tú, Julián? Bueno, efectivamente la prohibición de non bis in idem, que supone no ser sancionado 2 veces por la misma conducta, hace colisionar el derecho penal con el derecho administrativo cuando la conducta descrita como infracción administrativa o como infracción penal no tiene elementos diferenciadores que permitan entender cuál es ese algo más, ¿no es cierto?, que conlleva la sanción penal. Sabemos que tanto el poder administrativo sancionador como el poder punitivo estatal son manifestaciones del ius puniendi, pero la alusión a categorías de infracciones por 2 vías distintas no es conflictiva en la medida en que podamos entender que hay un algo más en la expresión, en la tipificación penal.
Y aquí es interesante, yo lamentablemente se me cayó la conexión en la mitad de la exposición del profesor Vera, así que a lo mejor voy a repetir algo que él ya dijo por lo que Juan Carlos acaba de recordar, pero aquí es algo más bien interesante porque tiene que ver con el origen histórico, ¿no es cierto? Desde 1874 hasta 1969 el tipo penal no incorporaba esta expresión de poner en peligro la salud pública. Y entonces la norma estaba configurada como un delito meramente formal, como la infracción de las reglas de higiene o salubridad. Esa puesta en peligro de la salud pública es sin duda algo adicional a lo cual hay que dotar de algún contenido, incluso si no compartimos el criterio de la constitucionalidad, de la inconstitucionalidad de la norma. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante aclarar en relación con la posición de la profesora Benavides, que aquí no estamos discutiendo, por lo menos yo no lo hago, el poder que tiene el Estado y el pleno derecho que tiene el Estado a crear delitos para proteger el bien jurídico de la salud pública. O sea, no discuto ni la calidad de bien jurídico relevante, ni el pleno poder estatal para configurar delitos. Lo que estamos discutiendo es sencillamente en relación con las reglas del Estado de Derecho y con las reglas de la división de poderes, si esa configuración de figuras típicas que tienen a la protección de este bien jurídico puede ser dejada en manos de la administración, sin que la ley a lo menos describa como núcleo esencial de la conducta aquello que le es exigible al ciudadano. Entonces no estoy muy convencido, y aquí introduzco un matiz, que necesariamente haya un diálogo entre la discusión que vamos a tener ante el Tribunal Constitucional y la discusión que se puede dar en el plano internacional. Porque no está comprometido acá, pienso yo, el principio de derecho internacional, sino que lo que está comprometido es la forma en que adquiere una ejecución concreta el ejercicio del ius puniendi estatal y hasta dónde están superándose los límites que están impuestos a ese ius puniendi a través del principio de legalidad y, por supuesto, a través del principio de proporcionalidad. Gracias, Julián. Apunta con mucha agudeza la profesora Marisol Peña en el chat que ha sido doctrina del Tribunal Constitucional, por lo menos hasta ahora, no entender vulnerado el non bis in idem, o el ne bis in idem en este caso, cuando la protección por dos vías distintas apunta a su vez a la cobertura o también protección de dos bienes jurídicos distintos. Así que también ese es un elemento que tenemos todos que considerar. Muchas gracias entonces. Jaime Vera, una pregunta de ensayo. El colega Omar Mella hace una pregunta muy sugestiva. Dice, oiga, ¿y qué ocurre si se declara inaplicable en el caso concreto el precepto del 318 y se han incautado especies para intentar acreditar que esa persona era traqueada COVID, estaba en la lista del Ministerio de Salud, o en realidad tenía una serie de contactos estrechos? ¿Esa es una evidencia ilegal? ¿Se aplicaría la regla de la prueba ilícita? ¿Habría causa o simplemente no habría causa alguna que indagar si el precepto no se puede aplicar? ¿Qué piensa usted, profesor Vera? Disculpen, había visto la pregunta en el chat. Yo creo que habría que distinguir allí. O sea, si la pregunta se refiere solo a ese caso en que se declara, porque recordemos que el requerimiento de inaplicabilidad va a tener en principio efectos solamente en ese caso, digamos, de una inaplicabilidad de la norma para ese caso. Para que tuviera un efecto abstracto general, deberían acogerse varios requerimientos, creo que son 5, y ahí acogerse a su vez un requerimiento de inconstitucionalidad para los efectos de la derogación de la norma. Y si la norma se deroga, bueno, ahí hay un tema que se podría hacer de colisión de normas dentro de la Constitución respecto de si eso se puede aplicar retroactivamente o no, y ahí si podemos recurrir a la aplicación del artículo 18, en realidad sería un problema distinto ese, ¿cierto? Ahora, en la medida en que la disposición estaba vigente, ¿cierto? Y siempre que, ojo, siempre que sea además una norma que pueda justificar una flagrancia real, digamos. La flagrancia, ¿cierto?, supone que existe un hecho, pero ese hecho tiene que ser calificable como delito, y respecto al 318, una cuestión que se ha discutido mucho es qué es lo que pasa con la pura infracción, ¿cierto?, de la normativa de naturaleza sanitaria, cuando en realidad no se da lo que aquí hemos llamado el segundo elemento del tipo, ¿cierto?, cuando no hay peligro. Bueno, allí sí que podría existir un tema, creo yo, de ilicitud de la prueba, porque no hay flagrancia, digamos, y aplicando las reglas generales, ¿cierto?, cuando no hay flagrancia, eso puede significar
como consecuencia de que no sea lícita la prueba que se obtenga en el marco de ese procedimiento. Muchas gracias, profesor Vera. Y hagamos entonces, ya nos quedan pocos minutos, pero conversar nuevamente a las dos damas del panel aquí que nos adornan hoy día, la profesora Peredo y la profesora Benavides. Ustedes han puesto ahí en tensión algo que viene interesante, y también Julián López lo decía, nosotros no estamos cuestionando un eventual conflicto internacional, pero no deja de ser sugestivo el hecho que quizá este tipo penal del 318 pudiera a su vez al mismo tiempo, tanto en cuanto vulnera la taxatividad de la Constitución, ver al menos aceptadas las bases para cuestionar la plena vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8.3, el 14.1 del Pacto sobre el debido proceso, y a su vez, a propósito de su supuesto, el principio de taxatividad o legalidad. ¿Tiene alguna función ahí, profesora Peredo, desde el punto de vista del derecho interno nuestro, hacer alguna mayor ampliación sobre el margen de apreciación en relación con la política criminal que está detrás del 318? ¿Esa política criminal está contenida, desborda la Constitución? ¿Qué cree usted? Mira, yo creo que es importante, Juan Carlos, en este caso, hacer presente que en principio el tribunal solamente se pronuncia respecto de los derechos que el requerimiento marca como vulnerados. Entonces, la comparación, lo que decíamos al principio, del 318, respecto de la conducta de aquellos delitos de salud pública, que aunque no se concrete, digamos, la vulneración, de todas maneras se castiga con UTM o con, digamos, con esta UTM o con presidio menor, 541 días, etc. Hay un contexto en el cual al tribunal se le pide que se pronuncie sobre el requerimiento, que es solo la infracción, en principio, del 19 número 2 y el 19 número 3. Entonces, la pregunta va marcada más que nada si es que infringe la igualdad ante la ley. En principio me parece que no, porque la condición está impuesta para todas las personas. De hecho, el verbo es como el rector del Código Penal, ahí es el que. En términos constitucionales se entiende en sentido amplio. Luego, respecto del artículo del 19 número 3, tal vez ahí habría que analizar con mayor detalle del tema de si efectivamente si existe algún problema con la tipicidad o la taxatividad, como decías tú, pero más allá de eso, la pregunta es, ¿con qué, lo que decíamos al principio, vuelvo al inicio, con qué test con qué escrutinio dentro del control de constitucionalidad? Sabemos que es un control de constitucionalidad que tiene efectos interpartes, solamente para el caso concreto que ha pedido la jueza, no es digamos, una derogación del artículo 318 en términos de que sea erga omnes, con efectos para todas las personas, sino que solo en el caso concreto, lo que el tribunal decida. Sin embargo, habría que revisar si es que efectivamente el 19 número 3 tiene ese problema, y a mí me parece que habría un problema de concordancia en relación con la jurisprudencia pasada del Tribunal Constitucional, en relación a que no, en el caso del derecho al recurso, que es un derecho que sí está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, sí ahí hay un tema que en el fondo estaba incluso a texto expreso, y aún así el Tribunal Constitucional estimó que era parte de la política criminal que establecía el legislador en la reforma procesal penal. Entonces no veo la razón, en principio, yo, para aplicar un escrutinio estricto a este tipo esta vez en esta normativa, porque la regla general de lo que nosotros hemos visto, y que a veces en el curso lo hemos criticado, tiene que ver precisamente con el tema de que al hacer ese escrutinio, el tribunal siempre elige el escrutinio del error manifiesto, o el error evidente, y si no hay error evidente, si no hay una contravención evidente de la Constitución, dicho en buen chileno, digamos una pugna concreta, el tribunal lo normal es que deja libre esa política criminal para que el legislador pueda razonablemente limitar los derechos, dentro de un contexto de estado de excepción constitucional también. Entonces, la tendencia, si uno lo analiza, ha sido a ese sentido, a que el tribunal no legisla, no administra, y por lo tanto no se ve. No sé, y esto lo dejo como para la conversación y para todas las personas que nos están viendo, para pensar, ¿qué hubiese pasado si
haciendo un poco de ficción jurídica, si la jueza en el caso, la jueza requiriente en este caso, hubiese a lo mejor tal vez preguntado por el 19 número 7, que es la libertad de locomoción, y si a lo mejor ahí hay alguna pugna. ¿Quién sabe si aparece una nueva pregunta? ¿Quién sabe si aparece una nueva pregunta? Claro, Juan Carlos. María Angélica, pero, para cumplir con el tiempo que nos queda. Pero eso quería, ¿sí? Disculpa Juan Carlos, eso quería dejarlo claro, que uno tiene que tener la lógica del artículo, que pide el requerente en razón salvo que el tribunal de oficio hiciera otra cosa, pero en materia política criminal su jurisprudencia es bastante constante, lo hemos podido ver nosotros en el mismo curso. Exacto, en eso que dices tú es un tip muy importante, eso es litigación constitucional pura, ¿no es cierto? Sí. Litigación constitucional, que son cuestiones también que serán objeto de otro, quizás tercer juez. María Angélica, a propósito de lo que tú decías delante, que es muy interesante, un colega preguntaba aquí, una colega, un caso bien paradigmático. Tú decías, bueno, hay restricciones que en el derecho internacional están permitidas en circunstancias tan excepcionales como estas. Pues bien, nos grafica el caso de una colega en Temuco, que quedó en prisión preventiva, la colega, en espera de audiencia. Entonces dice, oiga, si en estas circunstancias tan extremas la idea es evitar que alguien se contagie, ¿será razonable desde el punto de vista de los tratados internacionales sacar a alguien de 40 metros cuadrados con aire para meterle una celda de 4 metros cuadrados en espera de la audiencia donde sí se puede contagiar? Es un caso que da para pensar, ¿no? Exactamente, Juan Carlos, y yo creo que ese es el tipo de casos que van a llegar a la Corte. Yo espero, de verdad, que por una cuestión de responsabilidad del tribunal con la situación excepcionalísima que estamos viviendo, que esta ley no sea declarada inaplicable, ¿no? Es una situación tan excepcional que yo la comparo mucho con la guerra, ¿no? En términos de sobrevivencia mundial. Sin perjuicio que para la guerra incluso tenemos normas. Para esto no. Para una situación tan excepcional como esta no. Yo tengo la impresión que a la Corte van a llegar casos más bien de procedimiento, como lo que apuntaba la Marcela, el caso de política criminal, como el caso de la colega que quedó en prisión preventiva. Yo tengo la impresión que una cosa es la sanción penal a través de una multa, ¿cierto? Y otra es la decisión de exponer al contagio. Yo creo que ahí esa es otra cosa. No es la ley, es la aplicación que se hace de ella en casos concretos. O sea, yo tengo la impresión que la Corte Interamericana, llegado al caso, debería salvar esta ley, precisamente porque lo que se pretende es la protección de la salud pública, ¿cierto? En un contexto excepcionalísimo, pero que eso nunca, y es lo que yo señalaba hace un momento, eso nunca va a quitar que en la aplicación de la norma se puedan eventualmente violar otros derechos. O sea, si yo lo que pretendo proteger es la salud pública, pero para protegerla dicto esta norma, que es perfectamente constitucional y uno podría alegar que incluso está de acuerdo al derecho internacional, pero en la aplicación de ella se viola otro derecho, como es la integridad física, porque yo expongo a la persona si es que la ingreso a un recinto carcelario, ¿cierto? Con 20 personas más le expongo, ahí hay una contradicción evidente del Estado, donde por una parte adopta una norma que parece muy apropiada y por la otra en la aplicación de la norma está violando otros derechos. Yo creo que ese es el punto. Por eso cuando uno escucha es una multa, parece bastante razonable, como una multa penal. Otro caso, como digo, es lo de la aplicación en un recinto de 4x4 donde existan 20 personas. Pero eso ya es otra cosa, que la ley también admite no hacerlo. Eso. Bien, muchas gracias. Bueno, ya hemos cumplido el tiempo, ha estado muy interesante el panel. Lamentablemente, el tiempo por ahí, como dice una canción popular, no es nunca un buen amigo para estos efectos, pero lo hemos disfrutado enormemente. Pues bien, solamente en un minuto, a título de resumen.
El Tribunal Constitucional no tiene una tarea fácil con la pregunta que ha puesto sobre el estrado la magistrada Andrea Díaz Muñoz, y que nuestros panelistas han analizado con una profundidad y con una mirada holística impresionante, muy novedosa, muy estimulante, y yo creo que todos los colegas tenemos que agradecer cómo se nos nutre de estas nuevas herramientas para analizar estos problemas tan acuciantes. Clásicos, a su vez, es una ley en blanco, es una ley abierta, y tan moderno, que nos llevan a reflexionar y a recordar esa frase ya bastantes veces martillada de Claudio Roxin. La sola desobediencia no nos hace delincuentes. Entonces aquí vamos a tener que poner sobre la mesa si acaso hay una desobediencia a una norma, si es una regla, si es un reenvío tolerado, etc. Desde el otro punto de vista, son múltiples los problemas procesales que hemos podido ver. El caso del monitorio en el punto específico que motivó este requerimiento, y a su vez el tema de impacto sobre las medidas cautelares, la libertad personal, y esta mirada tan relevante del derecho internacional de los derechos humanos y la eventual situación de control de convencionalidad dentro del Tribunal Constitucional. Es muy importante destacar y poner sobre la mesa al minuto del cierre que todos nosotros tenemos que considerar este paso lógico previo que ha expuesto el LMUC con sus profesores, sus invitados, y muy bien expuesto además por Marcela Peredo. La política constitucional, la política criminal del legislador, ¿es susceptible de ser controlada? La respuesta es sí. ¿Hay herramientas? Marcela las expuso muy bien. Ese criterio de aplicación, ¿es necesario a veces ponerlo sobre la mesa también? Pesar derechos, ver cuál es el margen de apreciación, ¿hay razonabilidad, debe haber deferencia, qué tipo de deferencia, cuándo es posible una y la otra? Son preguntas que los abogados tenemos que hacernos y además tenemos que aplicar, porque en el fondo todo lo que buscamos es una solución justa y razonable en un caso concreto. Cierro diciendo que, como todos ustedes han remarcado, este es un caso relevante, es una situación muy particular, pero donde vamos a ver en la aplicación un requerimiento de inaplicabilidad de una norma, esto es, los eventuales efectos anticonstitucionales de un precepto en principio constitucional y en abstracto, además constitucional. De tal manera que lo que se va a ver es si en el caso concreto este tipo penal puede producir una afectación de tal manera sobre los derechos fundamentales que haga que el tribunal piense y eventualmente llegue a la conclusión que es incluso razonable golpear, entre comillas, una política pública de contención de las ganas de los ciudadanos de circular a cambio de proteger un bien mayor, como puede ser la seguridad pública, que no solo la vigencia de una norma. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si Cecilia, nuestra subdirectora, nos quiere despedir. Y entonces también agradecerle a todos y cada uno de ustedes su presencia el día de hoy y esperamos que verlos pronto en nuestra otra edición de los webinars LLMUC. Muchas Muchas gracias gracias Juan a todos. Carlos y a todos, los panelistas y asistentes por tan magnífica sesión. Así que muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense. Gracias, Cecilia. Hasta luego. Muchos saludos Muchas a gracias, todos. hasta luego. Saludos a todos. Cuídense Gracias, mucho. Julián. Gracias, Jaime. gracias, Juan María Carlos. Angélica. Nelson.